Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo, con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial de ese broker Grupo Empresarial. Como siempre y es de costumbre, temas de actualidad, de interés para todos los empresarios, emprendedores y aquellas personas que vienen generando negocios en este territorio colombiano. Principios constitucionales del derecho laboral, dándole espacio a nuestra primera sección, Empresarios de Colombia. Principios constitucionales del derecho laboral, con el invitado de la casa, el doctor José Mauricio Arredondo. Doctor, bienvenido nuevamente. Hola Julio, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu excelente programa. Primero que todo, hablemos de qué clases de fueros de estabilidad existen y para los televidentes, ¿qué es un fuero? Muy bien, vamos a iniciemos comentando que el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia habla de los principios básicos del derecho laboral y de la seguridad social. Entre ellos vamos a hacer referencia a los fueros que tú dices, pero citemos, Julio, algunos principios. Igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil dependiendo de la calidad de trabajo y de la cantidad, irrenunciabilidad a los derechos mínimos que tienen los trabajadores en las normas vigentes colombianas. De igual forma, estabilidad en el empleo. En estabilidad en el empleo haré referencia a los fueros que vamos a citar en este programa. De igual forma, primacía de la realidad sobre las formalidades, garantía a la seguridad social, a la capacitación, al adiestramiento, protección especial a la mujer, a la maternidad y a los menores de edad. Esa es una clase de principios que nos hablan. Si vamos a hablar de la característica de fueros, pertenece a la estabilidad laboral. Los fueros son esa garantía que tienen esos trabajadores de no ser despedidos bajo unas condiciones especiales. O sea, fuero es la protección que tiene un colaborador o empleado de una empresa que tiene una condición especial. ¿Qué condición especial es? Muy bien. ¿O pueden ser? Hay fueros que la persona es prepensionada. Tiene las características de que le faltan 3 años para el cumplimiento de la edad. Entonces nosotros los empleadores o los empleadores deben mirar todas esas condiciones. ¿Para qué? Porque no podemos tocar esas personas. Tenemos que respetar hasta que ellos cumplan las condiciones mínimas que exige la ley. En materia de pensiones, digamos una dama, a los 57 años, ella tiene 54, un poco más de 54, le faltan 3, no puedo terminar el contrato de manera unilateral con justa causa, sino que tengo que esperar a que ella adquiera el término del tiempo para su pensión. Entonces sería como la densidad de semanas. Enumeremos ahí para que los empresarios tengan conocimiento, enumerar, y ya vamos a entrar a definir cuáles son los tipos de fuero con que un empresario o una persona que contrata a un colaborador o a un empleado se va a encontrar en el camino en cualquier momento determinado. Muy bien, los fueros son el fuero de maternidad, el fuero de discapacidad, el fuero sindical y el fuero de prepensionados. Hablemos inicialmente de qué se entiende por ahí lo estamos viendo, el fuero de la maternidad, por ejemplo. Arranquemos con ese. Muy bien. En el caso de la maternidad es muy importante que nuestros empleadores no vayan a tomar decisiones contrarias a derecho frente a sus trabajadoras. Porque el fuero de la maternidad implica principios constitucionales, entre ellos la garantía al mínimo vital y móvil que le genera el salario a la mujer para que ella pueda subsistir y para que la persona que está por nacer pueda venir a este mundo de manera satisfactoria. ¿Cuánto tiempo se le da a la mamita para que pueda disponer de la atención primaria de su bebé, de esa criatura que viene al mundo, como tú lo dices, para que sea atendida en unas condiciones normales y que tenga los mínimos básicos, como digo yo, claro, esta criatura? ¿Qué tiempo se le está dando a la mamita, doctor José Mauricio? Hagamos, Julio, una claridad, porque una cosa es el fuero de maternidad y el otro es la licencia de maternidad que se le da a la madre. y que hoy en nuestra legislación laboral vigente se puede entregar un número de semanas al padre para que él también se quede
con el recién nacido. Entonces, el fuero es el Estado. El fuero es el Estado, correcto. Okay. Y en esa condición el empleador, nuestros empleadores no pueden terminar la relación laboral. Ojo, no importando la naturaleza de la relación contractual. Independientemente, así sea cualquier tipo de contrato, prestación de servicio, correcto, contrato a término indefinido, contrato a término definido y los diferentes contratos que usted mismo, doctor, nos ha ampliado acá. O sea, no la podemos tocar, hay que cuidarlas. Pues obviamente tienen una vida en su vientre, hay que cuidarlas, hay que protegerlas, hay que amarlas. Y si están en alguna situación difícil con este tipo de situación, de este tipo de fuero, que es el de maternidad, pues también hay que entenderla. Las mujeres también en estos estados cambian sus hormonas y sus comportamientos y pues es muy complejo también que esté trabajando con su barriguita, pues bueno, es complejo para ambas partes, pero son situaciones que, como lo dice el doctor José Mauricio, se pueden saber llevar siempre y cuando, los que hemos dicho acá también, doctor, hablando las cosas, ¿no? Así es. Julio, y también tengo que decirle, la maternidad no es una enfermedad. Totalmente. Es un estado bonito que tiene la mujer de dar vida. Y la mujer sigue trabajando. Hay mujeres que no dejan su puesto de trabajo, sino cuando ya tienen los dolores, o déjeme, yo lo digo así, cuando ya se les rompe la fuente, que se van para el hospital. Muy berracas. Muy berracas. Mis respetos con todo, pues para las mujeres que se encuentran en estado de embarazo y que les toca trabajar, mis respetos. O sea, eso es de admirar. Y siempre se los digo, ustedes son más fuertes que uno. Les tocan cosas peores, dolores como el de parto que les toca acá y que tendremos. Pero bueno, doctor, ahí en el tema de la maternidad, ¿qué más podemos ilustrar a las personas que nos están viendo? Muy bien. En el fuero de maternidad también les tengo que decir, Julio, que el empleador primero tiene unas condiciones que le establece la ley. Cuando una mujer va a acceder a un puesto laboral, el empleador no puede pedir prueba de gravidez. Que ella está en embarazo o no está en embarazo. En algunos casos, cuando ella va a trabajar con químicos, ahí sí le tendría que exigir la prueba de gravidez. O depende de la labor también, depende porque si es una labor muy pesada, claro, ella debe informar para que no tenga problemas ella misma, no correcto, por otra cosa, sino es por los inconvenientes que ella como colaborador va a tener con nosotros dentro de la organización. Yo quiero que tengan muy en cuenta siempre, la información que se les entrega acá es veraz, pegada a la Constitución, amarrada a la ley, donde un abogado como lo es el doctor José Mauricio Arredondo nos amplía la información. No te muevas, ya retornamos en Contados Segundos. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sección Impacto Económico. En Impacto Económico estamos hablando precisamente de los principios constitucionales del derecho laboral y estamos hablando de los diferentes fueros que los trabajadores o los colaboradores pueden tener al interior de una empresa. Vamos a hablar un poco ahora del fuero prepensional y también lo que tiene que ver con el fuero de discapacidad. Correcto. Aquí el doctor José Mauricio Arredondo nos va a ampliar un poco sobre estos dos fueros, mi doctor. Bueno, Julio, vamos a hablar del fuero de discapacidad. Antes tengo que hacer referencia a la ley 361 de 1997, que esta ley dice que hay un fuero para las personas que tengan una calificación básica de 15%. Pero las decisiones de las Cortes, nosotros en Derecho nos debemos a las altas Cortes, entre ellas Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia. Y dice que para la persona que sea discapacitada, incapacitada o enferma, existe el fuero de discapacidad. Es decir, también lo protege para que el empleador no rompa el vínculo o no termine la relación laboral de manera unilateral y sin justa causa. Porque hago una claridad, Julio, si bien la madre, la persona en discapacidad tiene un fuero, pero existen unas justas causas para que el empleador pueda dar por terminado el contrato. Que no queremos que eso ocurra, pero digamos si el trabajador falta sus obligaciones,
si el trabajador, una obligación, que se apropie de algo de la empresa, sin el consentimiento del empleador. Eso, si bien puede tener un fuero, pero el empleador puede ir al Ministerio de Trabajo, que es la autoridad administrativa, para que le permitan terminar un contrato laboral con una persona que tiene fuero. Pero esperamos que eso no ocurra. Hablando también del fuero de prepensionados, muy importante, Julio. Y mire, hay una sentencia que salió ahora que está en ámbito jurídico del 30 de agosto. El fuero de prepensionados es que a las personas que le falten hasta 3 años para cumplir la edad o la densidad de semanas que le pide el sistema, ejemplo, en el Sistema General de Pensiones, en el régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones, necesita 1.300 semanas. Tengo 1.200, me faltan 100. Entonces el empleador, cuando vaya a terminar el contrato, tiene que mirar esa condición y decir, no lo puedo terminar. Tiene que tenerlo en cuenta para que no entre en problemas jurídicos. Pero te hago ahí una pregunta. Cuéntanos si existe una persona que, obviamente este fuero de discapacidad va a aplicarse cuando la persona está dentro de la empresa, está, como se dice coloquialmente, bueno y sano, y dentro de la empresa tiene algún incidente, algún accidente, esto le provoca la discapacidad. Entonces ahí es donde entra el fuero de discapacidad. Julio, ampliémoslo más. Pero si la persona entra a la empresa ya con una discapacidad previamente, la persona lo dice, lo formaliza, es más, físicamente se le puede ver la discapacidad, porque una discapacidad física no es ningún impedimento para que usted sea un buen trabajador. Yo siempre lo he dicho, usted puede ser aceptado. En mi empresa he trabajado con personas de discapacidad sin ningún problema y son excelentes trabajadores. Pero existen esas dos, me disculpas la expresión, esas dos dualidades que ¿cómo las manejamos, doctor? Claro, déjeme ampliarle un poco más el rango. Existe algo que es enfermedad común y accidente común. Es el que no tiene que ver con la relación de trabajo, ¿cierto? Ok, perfecto. Ese lo cubriría el Sistema General de Pensiones, hablando de una pensión de invalidez. Pero lo que usted me habla es en relación con el trabajo. Estaríamos hablando de la administradora de riesgos laborales. Pero mira, la ley cubre esos dos tópicos, tanto enfermedad o accidente común como enfermedad y accidente laboral. Los tiene en cuenta, claro, dentro de la reglamentación. Los tiene en cuenta y le genera ese fuero al trabajador, okay, para no ser terminado su contrato de trabajo. Para no ser excluyente. Muy bien. Y en el otro caso que me propones, la legislación laboral vigente y algunas leyes anteriores, de gobiernos anteriores, que se sancionaron en gobiernos anteriores, le da a los empleadores unas condiciones especiales para que contrate personas con discapacidad. No puedo hacerles publicidad acá, en este caso, claro, de algunos centros comerciales, locales, de restaurantes, que contratan personas con discapacidad cognitiva, sensorial o física. Y ellos tienen esa cultura. Contratar a esas personas también recibe de algunas leyes que hay en nuestro ordenamiento algunos beneficios, ejemplo, tributarios. De igual manera, yo siempre he dicho que igual lo que hemos elaborado con el modelo financiero que hemos desarrollado es que pues obviamente debemos siempre ser una sociedad incluyente. Todos tenemos espacios, todos cabemos, claro está, bajo unas normas de comportamiento interno, que ahí es donde se cuestiona todo lo que se ha venido haciendo a nivel de Estado y que no es el tema tampoco en estos momentos. ¿Qué otro fuero tenemos por ahí? Hablemos de ese fuero sindical. Ok. El fuero sindical nace de las organizaciones sindicales. ¿Y cuál es la condición? El fuero sindical es la garantía que tiene el trabajador con fuero de no ser despedido, trasladado o desmejorado de sus condiciones laborales sin autorización de un juez. Si un trabajador tiene fuero sindical, pertenece al sindicato y puede ser uno de los 5 primeros principales o uno de los 5 primeros suplentes. Tienen fuero. El fuero no es para que el trabajador no haga nada, no, Julio. El fuero es colocar al trabajador par con su empleador. Recuerde que siempre lo he dicho en este escenario, que el trabajador y el empleador es un binomio. Si crece el empleador, crece el trabajador.
El empleador va por utilidades, el trabajador va por calidad de vida. Entonces el fuero sindical, yo no puedo despedir a un trabajador con fuero sindical que haya cometido una falta, que esté tipificada en el Código Sustantivo del Trabajo, en el reglamento interno o en el contrato, sin ir donde el juez laboral. Bueno, ahí vamos a ampliar ahora, después de unos cortes comerciales, ese tema que me parece muy interesante de la manera como se maneja el fuero sindical. No te muevas, ya retornamos en contados segundos. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sesión Hablemos de Política Empresarial. Hablemos de política empresarial, precisamente estamos hablando de los diferentes fueros laborales que pueden tener los empleados dentro de una organización. Pero ¿cómo se pueden manejar los despidos teniendo en cuenta estos fueros? Iniciemos por el que terminamos. ¿Cómo se puede manejar el despido de una persona que tiene fuero sindical? Bueno, en el caso del fuero sindical, el empleador debe acudir donde el juez de la República, donde el juez laboral. Hay un proceso en el Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social que es un proceso especial de levantamiento de fuero sindical. El juez, el empleador le lleva las pruebas de que el trabajador aforado cometió una falta grave contra el reglamento de la empresa y el juez lo que hace, califica la falta. Y si el juez se da cuenta que la falta es tan grave, entonces él procede a levantarle la garantía foral al trabajador sindicalizado. No es que le esté terminando el contrato, sino que le levanta la garantía del fuero sindical y el empleador ya toma la decisión si le termina el contrato o si no le termina el contrato. Legalmente queda habilitado el empleador a nivel jurídico para que tome la mejor determinación con ese empleado. Correcto. O sea, ese es el mecanismo legal para poder despedir a un empleado que esté sindicalizado. ¿Listo? Ok. ¿De qué otra manera en los demás fueros que nos has comentado, doctor José Mauricio, claro, se puede dar un despido legalmente? Muy bien, legalmente. También tiene que ver con las faltas en el fuero de maternidad. Esperamos que no le pase esto a nuestras colaboradoras, nuestras empleadas, pero si ellas cometen una falta, diría, si apropia de algo de la empresa, entonces yo tengo que ir como empleador al Ministerio de Trabajo y solicitar el permiso para despedir o para terminar el contrato de manera unilateral y con justa causa a la trabajadora que tiene ese fuero. O sea, se tiene que hacer bajo el mismo mecanismo del fuero sindical a través de un juez, ¿me corriges? No, en el caso de la maternidad, no, ella no tiene fuero sindical. Fuero sindical es ante el juez. No, perdón, me refiero al fuero de maternidad. Sí, es ante el Ministerio de Trabajo. Ah, ok. Hay que solicitar. El Ministerio de Trabajo es la autoridad a un juez, administrativa. pero un juez laboral, pues, allá ante el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo, Julio, no hay jueces, hay inspectores del trabajo. Y entonces Qué es una excelente autoridad aclaración. administrativa porque el juez lo encontramos que es el juez laboral en el caso del fuero sindical. Excelente. ¿De qué otra manera me puedo retirar yo a un empleado que tenga otro tipo de fuero, como por ejemplo el fuero por discapacidad? Julio, en la práctica se conoce, si bien la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha sacado unas sentencias que no permite un mutuo acuerdo para terminar una relación laboral con una madre gestante, pero el empleador y el trabajador, en el caso de discapacidad, pueden llegar a una figura que se llama la transacción. No quiero estar más acá por mi condición física, psicológica, ya me quiero ir para la casa. Lleguemos a un acuerdo económico. Llegan a un acuerdo económico que beneficia a las dos partes, empleador y trabajador. El trabajador podría hasta firmar su carta de renuncia y allí se termina la relación laboral. Ok. Hablando, como siempre le hemos dicho, doctor, hábleme un poquito de qué es la diferencia entre la terminación de un contrato laboral y la suspensión de un contrato laboral y cuáles son las consecuencias que pueden tener ambas. Muy bien.
Con la terminación del contrato laboral se pone fin al acuerdo de voluntades que quedamos que uno era el empleador y el otro trabajador. Allí hay unas causas, también el Código Sustantivo del Trabajo consagra las causas de terminación del contrato por las partes. Una, Julio, el mutuo acuerdo. Otra, la renuncia de las partes. Julio, también tengo que hacer una claridad. El trabajador puede presentar renuncia a la empresa en cualquier momento. No tiene ningún problema. Yo veo que de igual manera siempre van a haber consecuencias jurídicas. La invitación, doctor, que podemos hacer desde este programa para que la economía tenga una dinámica mucho mejor es que ante cualquier situación, antes de acudir a los estragos judiciales, hablemos, conciliemos, sentémonos como personas. Yo he tenido problemas, el doctor ha tenido problemas, todos podemos tener problemas, pero si no llegamos a un consenso, si hablando entre las partes nos podemos evitar cuántos procesos jurídicos, doctor, cuántos traumas jurídicos, uno, qué costo, porque eso tiene un costo, doctor, los honorarios de ustedes los abogados, los honorarios que hay que pagar en el momento de una cancelación de una obligación, si es una obligación financiera o bancaria. Entonces, esto tiene más de fondo si antes nos podemos sentar los problemas que nos podemos evitar. ¿Qué otras consecuencias jurídicas se pueden tropezar un empleador que entre en una suspensión o en una terminación de contrato laboral? Empleador y empleado. Muy bien. Déjeme decirle que el otro paralelo que me propone es la suspensión del contrato laboral. ¿Cuál es la consecuencia de la suspensión del contrato laboral? El contrato no se termina, ojo, se suspende. ¿Y cuáles son las consecuencias de la suspensión? El trabajador no presta el servicio y el empleador no remunera. Pero quisiera rematar con algo que usted dijo muy claro. Un proceso, las dos partes pierden. Si usted va donde el juez, si va donde el inspector del trabajo, las dos partes pierden. ¿Por qué? Digamos en un proceso. El demandante cree que no obtuvo lo suficiente y le tiene que pagar a un profesional del derecho unos honorarios. Para que lo defienda. Para que lo represente como apoderado. Y el empleador tiene que sacar un dinero si llegaría a existir una sentencia condenatoria en su contra. Entonces, el proceso no es la solución. Como usted dice, hablando las personas pueden llegar a acuerdos más importantes, porque un proceso, repito, no hay ganadores, hay perdedores y le quita la tranquilidad a las dos partes, trabajador y empleador. Excelente aporte siempre de mi doctor José Mauricio Arredondo del Río, clave y fundamental aquí en la formación empresarial que tenemos en nuestro programa. Recuérdalo bien, la vida no cuenta los pasos que has dado ni los zapatos que has usado. La vida cuenta las huellas que has dejado. No te lo pierdas. Inteligencia empresarial.